Hemos terminado el tiempo de Pascua, hemos celebrado la fiesta de la Ascensión, Pentecostés, y hoy celebramos el Corpus Christi. ¿Qué se esconde detrás de esta fiesta? La pregunta es muy clara. ¿Dónde tenemos la certeza de que Cristo resucitado está entre nosotros y en medio de nosotros? Dos lugares teológicos bien claros. El primero, en los pobres. Lo que hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Independientemente y sin que sea necesario que los pobres, cada pobre tenga conciencia de que es Cristo mismo, somos nosotros los que tenemos que tener bien claro que en el pobre está Jesús. Por eso Mateo 25 nos recuerda: lo que hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Y el segundo lugar que responde a esa pregunta, ¿dónde tenemos la certeza de que Cristo resucitado se queda entre nosotros?, es en la Eucaristía. La fiesta del Corpus Christi viene a darnos garantías de que en ese pan y en ese vino, que no dejan de ser pan y vino materialmente, está la presencia real de Jesús entre nosotros, en medio de nosotros. La Eucaristía es el pan del itinerario del cristiano, de ese itinerario cotidiano, porque Cristo resucitado, desde la Eucaristía, desde la palabra y desde la comunión, nos va marcando el camino. Todo lo demás que gira en torno a la fiesta del Corpus Christi son aditivos y colorantes que a lo largo de la historia se han ido adhiriendo a esta fiesta. Pero lo esencial es esto, que en la Eucaristía tenemos la garantía de que Cristo resucitado está en medio de nosotros. Fiesta de Corpus Christi. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de cielo y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que te ha entregado a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré, desde el seno antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los 12, le dijeron: Despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó: Dadles vosotros de comer. Ellos replicaron: No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Haced que se sienten en grupos de unos 50 cada uno.
Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los 5 panes y los 2 peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos. En la primera lectura del libro del Génesis, nos remonta al primer libro de la Biblia, vemos al sacerdote Melquisedec que presenta pan y vino. Era sacerdote del Dios Altísimo. Es una prefiguración en el Antiguo Testamento de la Eucaristía. Y esa prefiguración inmediatamente sigue la bendición. Aparece la bendición, bendito sea Abraham, bendito sea el Dios Altísimo, y lo bendice después de una batalla a Abraham, y Abraham le da el diezmo de todo. ¿Cuál es el significado de este texto? En primer lugar, reconocer la presencia de este sacerdote del Dios Altísimo, y esa presencia bendecidora, que dice bien de la historia de Abraham, que va haciendo camino esa historia de la salvación en nombre de Dios. Y por eso Abraham se lo agradece. El Salmo 109 es el canto de que tú eres sacerdote según el rito de Melquisedec, eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Y como no podía ser de otra manera en este día, en que la Eucaristía es el núcleo central, el Corpus Christi, San Pablo en la primera carta de San Pablo a los Corintios nos cuenta esa última cena, nos cuenta esa tradición, atestigua de esa tradición que procede directamente del Señor y que yo os he transmitido. Por lo tanto, él se erige en testigo de una transmisión, de una tradición que procede directamente del Señor Jesús en la noche en que iba a ser entregado. Y en esa noche nos cuenta qué es lo que pasó, que ese cuerpo y ese cáliz son el cáliz de la nueva alianza en mi sangre. Y el que coma de este pan y beba de este cáliz proclamará la muerte del Señor hasta que vuelva. Es el nacimiento de ese sacramento de la Eucaristía, tal y como nos lo cuenta San Pablo, unos 25 años, como mucho, después de los acontecimientos. Estamos tocando, por tanto, las raíces de la Eucaristía, ese recuerdo de esa tradición de lo que pasó en esa última cena. Y finalmente, en el Evangelio de San Lucas, se nos va a contar una multiplicación de los panes y de los peces, una de ellas, que nos cuenta también Mateo y Lucas. Y en esta multiplicación lo importante no es solamente lo que pasó, que evidentemente está evocando un gran sentir de fraternidad y de compartir. Lo importante es que el vocabulario que emplea Lucas es un vocabulario absolutamente eucarístico. Por lo tanto, la multiplicación es una catequesis sobre la Eucaristía. El vocabulario es muy claro. Vemos ahí a Jesús que, mirando al cielo, tomó los 5 panes y los 2 peces, y alzando la mirada al cielo. Alzando la mirada al cielo es buscar esa complicidad del Padre en la Eucaristía. Pronuncia la bendición como Melquisedec, rey de Salem, sobre ellos. Lo parte y se lo iba dando a sus discípulos para que los sirvieran a la gente. Vocabulario netamente eucarístico, por lo tanto estamos ante una catequesis, como decía, eucarística, en esta fiesta de la Eucaristía, esencialmente eucarística. Vemos aquí este icono de la última cena, un icono clásico
en que se nos representa a esos apóstoles con Jesús. El texto nos habla de los panes y de los peces. Sabemos que en la iconografía de los primeros tiempos de la Iglesia, en alguna catacumba romana, se ha encontrado también una iconografía en la cual aparecen los panes y los peces. Pero lo normal es que aparezca, como en este icono, el pan, que lo tenemos ahí, y el vino, que son los dos elementos más sencillos y esenciales de toda mesa. Y en esos elementos sencillos y esenciales de toda mesa, Cristo Jesús ha querido quedarse entre nosotros. Cristo resucitado se hace presente. Feliz fiesta del Corpus, y el domingo que viene retomamos el tiempo ordinario. Después del comentario de la palabra que ha hecho José Luis, os digo yo lo que más pobre, lo que yo he visto. El libro del Génesis nos presenta un pasaje en el que Abraham termina de derrotar a 4 grandes reyes y recuperar a su hermano Lot y todas sus posesiones, cuando encuentran a Melquisedec, sacerdote y rey de Salem. Melquisedec presentó pan y vino y le bendijo. Este personaje, como David, representa la realeza universal y el sacerdocio perpetuo. La tradición patrística ve en el pan y el vino ofrecido una figura de la Eucaristía. El salmo que leemos confirma el sacerdocio eterno de Cristo según el rito de Melquisedec. Pablo revela a los corintios la tradición de la Cena del Señor, en la que se instituye la Eucaristía, texto anterior a los Evangelios. La noche en que iba a ser entregado, tomó el pan y les dijo: «Este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía». Estamos proclamando la muerte del Señor hasta que vuelva. No sé si nos hacemos cargo de esto. No sé si las mismas palabras, la rutina nos duerme, nos parece una repetición. O caemos en la cuenta del misterio de amor que es esa entrega del Señor hoy y siempre para cada uno de nosotros. Vamos a leer despacio el texto que nos ofrece hoy San Lucas. Jesús hablaba a la gente del reino. Sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los 12, le dijeron, muy precavidos: «Despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado, que se busquen la vida». «Dadles vosotros de comer», les contestó él. Ellos replicaron: «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente», porque eran unos 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que se sienten en grupos de unos 50 cada uno». Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos. ¿Es esto lo que hacemos nosotros? ¿Hacemos nosotros las obras y los gestos de Jesús? ¿De qué manera nos hacemos cargo de nuestros hermanos? Es una pequeña revisión de estos textos de hace 20 siglos, pero que hoy son vivos y nos dan vida.